buenas tardes. Gracias por este reencuentro de cada semana aquí en Canal Metro, en este espacio que junto a Fanny Vega hemos llamado Política, Producción y Trabajo. Séptimo año que nos encontramos aquí en esta pantalla. Durante 7 años hemos estado reflexionando de muchísimos temas, de la responsabilidad y de la responsabilidad profesional de quienes ejercemos alguna función dentro de los medios de comunicación. Es un tema que, aunque le parezca un tanto reiterativo, nosotros hoy queremos abordarlo particularmente. Pero de un modo sencillo, no juzgamos a nadie. La democracia nos permite opinar. A la justicia le corresponde juzgar, no a los periodistas. Entonces, tenemos que pensar en esto. Tenemos que pensar cómo está constituida la democracia, la república. La república es una institución que tiene 3 poderes. Por lo tanto, quien se arroga un poder por encima del poder de la democracia, creo que está de algún modo desconociendo cuál es la naturaleza del sistema democrático, republicano y federal que tenemos los argentinos. Y a partir de allí surge ese juego en que la soberbia puede más que la información, en que la necesidad de protagonismo del propio comunicador, del propio periodista, es tan fuerte que relega a un segundo plano, sin dudas, al entrevistado que tiene enfrente o del otro lado del micrófono. Pero además, sobre todo, se relega la información. Y lo peor de todo es que se relega la obligación ética de buscar, de reconocer lo que en la sociedad llamamos la verdad. En periodismo hablamos de veracidad. Y la veracidad tiene que ver con la honestidad intelectual con que uno busca la información. Porque la verdad es una construcción social. Entonces, no es un término absoluto en términos filosóficos. La verdad es una construcción social, es relativa. Entonces, cada uno de nosotros puede tener un concepto distinto de la verdad. Y este es el secreto de la democracia. Aprender que no todos tenemos la razón, que no siempre tenemos la razón. Y sobre todo, aprender que en democracia el mejor ejercicio democrático es convivir respetando el pensamiento ajeno. Y precisamente de eso se trata, y quizás es una apelación también a la ética que podemos llegar a tener cada uno de los profesionales. Lo digo por los locutores, lo digo también por ser periodista, y en las dos funciones creo que tal vez hemos olvidado algo que nos enseñaron precisamente cuando iniciamos. Nosotros tenemos una capacidad para formar la opinión pública. Si nos olvidamos a quiénes nos estamos dirigiendo, tal vez cometamos el error, porque si simplemente en vez de pensar que estamos dando una opinión para que de algún modo la gente vaya tomando una idea de lo que está ocurriendo, si dejamos de lado esta situación y simplemente le estamos hablando a los que nosotros creemos que son los protagonistas, le hablamos a ellos, no le hablamos a la opinión pública, estamos equivocando el foco de atención. Y si nosotros hacemos prevalecer nuestra opinión valiéndonos de la prepotencia del micrófono o de la cámara, estamos coartando su libertad de elección. Y esto es muy importante de tener en cuenta, sobre todo en este momento en que estamos transitando entre un 2014 árido, polémico, y un 2015 que va a venir probablemente más intenso y más cargado todavía. Allí es donde tenemos que aprender a respetar su libertad de pensamiento, de elección, su capacidad para discernir cuál es la verdad que le corresponde a usted ejercer como ciudadano. Un ejemplo, solamente un ejemplo y vamos al corte. Esperábamos, de acuerdo a las informaciones que nos inundaban cada mañana, cada mediodía, cada noche, esperábamos que el 2014 cerrara con reservas del orden de los 20.000 millones de dólares en el Banco Central de la República Argentina. La realidad nos mostró que en los últimos 2 meses de 2014 pasamos de 27.000 millones de dólares de reserva a 31.000 millones de dólares y se recuperaron 4.000 millones de dólares. Esto es información objetiva. Quien le diga lo contrario o quien quiera dar vuelta a esta información, tal vez piénselo, a lo mejor él está queriendo vender
algo que no corresponde con la realidad. La verdad es una sola, tenemos que aprender a reconocerla. Eso es lo que intentamos hacer aquí en Política, Producción y Trabajo. Entidad Binacional Yacyretá, generando futuro. Pyme Nación es la tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con Pyme Nación puede abonar hasta en un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. Pyme Nación, un crédito flexible. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y en este año 2015 de clara naturaleza electoral vamos a tener uno de los debates ideológicos más intensos. Tal vez uno de los más claros es el que se ha perfilado desde aquella resolución 125 entre lo que sería el proyecto agroexportador y un proyecto industrializador del país. Para esto tenemos aquí a alguien que tiene autoridad, por lo menos tiene conocimiento, porque es ingeniero agrónomo, porque es diputado nacional y preside la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Diputado Luis Basterra, gracias por estar aquí en Política, Producción y Trabajo. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos en lo correcto cuando planteamos que el tema agropecuario va a ser uno de los ejes del debate político o ideológico inclusive de la campaña electoral 2015. Está claro que es así. En Argentina venimos transitando dos etapas. Una, la que fue la del país agroexportador, que ha generado mucha riqueza, pero muy baja distribución en lo que es nuestra geopolítica. Ha concentrado en la ciudad de Buenos Aires muchísima riqueza que uno la palpa todos los días que la transita. Sin embargo, no fue un país que permitió incluso el desarrollo del lugar donde las materias primas se producían, no permitió un desarrollo equitativo de todo su territorio y definió lo que significaba una estructura de producción y de poder. Cuando empieza a transitarse el siglo XX, empieza a generarse una puja de sistemas. De hecho, empieza a emerger ese proceso de sustitución de las industrias, de las importaciones a partir de la industria nacional, el desarrollo de una comunidad científico-tecnológica propia, que empieza a mostrar un país que podía tener la posibilidad de desarrollarse a partir de la agregación de valor, aprovechando esas potencialidades naturales y agregando valor y desarrollando industria y servicios. La realidad es que eso es una lucha permanente, hay una fuerte puja de intereses sobre lo que significa producir, aprovechar las bondades de lo que es nuestro capital natural, riquísimo, nuestros suelos, nuestros climas, nuestra biodiversidad, y a la vez hacer que el individuo que eligió vivir en algún lugar de este hermoso país pueda hacerlo con dignidad a partir del trabajo. Este es el proyecto que hoy está en marcha, que está pujando y que del otro lado encuentra serios conflictos en cuanto a lo que significa la distribución de la riqueza, ¿no? El agro últimamente también ha sido un expulsor de mano de obra por toda la tecnología que ha incorporado a través de la siembra directa, a través de la mecanización de las cosechas. Esto hace imprescindible que la industrialización contenga en el lugar de origen de la producción a la mano de obra que se está creando por una cuestión demográfica simplemente. Es muy acertada la apreciación. Hoy uno tiene, si se quiere, dos tipos de productos que se generan a partir del campo.
Por un lado, lo que se denominan productos básicos o commodities, que van teniendo una situación de competitividad a partir de la escala, del uso de tecnología, y que obviamente es muy difícil competir contra lo que ocurre en el mundo, que es un proceso de expansión de este tipo de producciones bajo este sistema. Entonces ahí se adapta el concepto de lo que estás planteando, que es la industrialización de la ruralidad, que esa materia prima no tenga que trasladarse al país consumidor, sino que se transforme en el lugar donde esa materia prima se produce. Y el otro proyecto que uno tiene que empujar es que aquellas entidades, agrupaciones de producción, empresas denominadas familiares, agricultura familiar, hay que apuntar hacia modelos de mayor agregación de valor, de producción de alimentos sanos, de alta calidad, que le permitan a quien tiene la vocación de vivir junto a la naturaleza poder realizarse en la misma a partir de lo que significan productos de mayor valor y que puedan llegar lo más próximo al consumidor de forma tal de tener un ingreso razonable. ¿Y cómo se ha reflejado esto en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados? Estos debates, ¿cómo se han reflejado y cómo vienen los debates del 2015 para la Comisión? Ha sido muy alentador este año. Este año nosotros, que es el año de la agricultura familiar a nivel mundial, declarado por FAO, tuvo un debate muy interesante de articulación entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, más las entidades que conforman la agricultura familiar, permitió que hoy tengamos una ley de agricultura familiar. Y esta ley de agricultura familiar justamente destaca, rescata y protege estos derechos que tiene quien desea vivir el hombre, la mujer, con su familia en el ámbito rural, y le da la posibilidad, a partir de tratar de manera diferente a lo diferente, de que el agricultor con su familia pueda realizarse en el terreno, no solo desde la faz productiva, sino desde todos los otros componentes que hacen a la vivienda, a la salud, al transporte, al camino, a las comunicaciones, de forma tal de que esa familia tenga una genuina oportunidad de desarrollarse en el lugar, el concepto de equidad, y que el niño, el joven que se desarrolla en el campo tenga las mismas oportunidades que un chico que vive en la urbanidad, ¿no? Ahora, diputado, usted sabe, precisamente porque vive o nació en Formosa y ha tenido actividad allí, pero hay otras regiones del país donde la agricultura en realidad es difícil que se pueda desarrollar y que sea realmente rentable. Estamos hablando de las economías regionales y en regiones donde la producción a veces no siempre alcanza o tiene un valor aceptable para aquel que está produciendo. ¿A qué alienta este proyecto? ¿A que en realidad se venda la materia prima aquí en la Argentina o que pueda ser exportable, por ejemplo? No, en el caso de la agricultura familiar, lo que se apunta es a la agregación de valor en el lugar donde la materia prima se produce. Hay un ejemplo muy interesante que lo trabajamos con algunos amigos. Uno hace 12, 15 años atrás viajaba a la quebrada de Humahuaca y comer llama era una cosa exótica, que uno tenía que tener algún amigo que sea un productor o una persona que vivía en el lugar para circunstancialmente comer. Hoy forma parte del menú de todos los restaurantes, de cuanto europeo va a comer a la zona o argentino, va y pide un guiso con llama, pide comida con llama, y uno dice, ¿cuánto impacta esto? Y esto impacta sobre una gran cantidad de pequeños productores, de comunidades indígenas, de comunidades de criollos que viven en el lugar y que justamente han encontrado, por ejemplo, una producción como la llama, en el tejido de la lana, en la producción de comidas propias, autóctonas, respetando los saberes, los conocimientos locales, les ha permitido mejorar sustancialmente el ingreso. Y este modelo es solo uno, pero sí muestra lo que hace 15 años atrás era absolutamente inviable, hoy tiene un viso de concreta posibilidad para esa familia, ¿no? Diputado Basterrey, como militante político, ¿cuál es el resultado de 2014? ¿Qué es lo que se prevé para el 2015? ¿Cómo estaremos? Yo creo que lo que se ha demostrado es que este es un proyecto con bases muy sólidas desde lo doctrinario y con una política de firmeza para llevar adelante estos conceptos en el marco de esta doctrina. La realidad es que desde el Poder Legislativo en el año 2014 hemos tenido un trabajo muy arduo
a veces se nos asigna el mote de escribanía, y la verdad nada más lejos que eso. Hemos tenido debates intensos en el interior del bloque, hemos generado una cantidad de proyectos, pero también lo que asumimos es que somos parte de un proyecto, y cuando hay un proyecto hay una conducción, y eso permite que no caigamos en lo que ha sido la anarquía producto de la lucha de los intereses versus la política. Nos ha ocurrido con golpes de Estado, hoy que no hay esa posibilidad de que se materialice el cambio de la voluntad popular a través de la fuerza, se lo lleva a través de golpes de mercado. Nos ha ocurrido con Alfonsín, nos ha ocurrido con De la Rúa, donde el no tener un proyecto político sólido, que tenga consistencia, que tenga estructura, impidió que se exprese la voluntad popular como había sido originariamente previsto, ¿no? Tenemos hoy un Congreso Nacional más independiente, más autónomo en su forma de discutir, de debatir, de tomar decisiones, ¿o todavía existe la presencia de los lobbies, de los intereses económicos tradicionales? No, los lobbies es lógico que existan, porque la sociedad no es solo política. Desde la visión del hombre situado, uno es un ser político con ideas políticas, pero también pertenece a un sector productivo, un sector gremial, a un sector de la ciencia, un sector del campo de lo profesional. Y eso hace que se expresen sus intereses. La política tiene el rol de articular todas estas visiones y anteponer el interés general. Entonces, no es inadecuado que los productores se nucleen en Federación Agraria, en Confederación Rurales Argentina, que se reúnan en sus cooperativas, que los ingenieros agrónomos se junten en sus federaciones de ingenieros agrónomos, que los trabajadores en sus sindicatos, que expresen su voluntad, pero la política es la que tiene el rol de articular. Y esto se ha dado plenamente, porque se ha dado plenamente en lo que fue el Código Civil y Comercial, con una base amplísima de participación, pero definió la política. Un Código Civil que se reformó por primera vez en 150 años. Eso es lo que lo que marca este proyecto, la convicción de tomar decisiones que son trascendentes y absolutamente necesarias para revertir lo que fue una sociedad muy desigual y avanzar hacia una sociedad de inclusión, una sociedad de equidad, donde cada ciudadano se sienta que tiene la posibilidad de realizarse a partir del esfuerzo propio, ¿no? La confrontación entre campo y gobierno, entre el sector político y el campo, ¿se resolvió, se va a resolver? La 125 todavía es una herida abierta en la sociedad argentina. El campo ha perdido rentabilidad este año por continuar esa disputa con el gobierno, especulando con el momento en que se vendía la soja. Hay diferentes matices. El conflicto fue con una parte del campo, fue básicamente con lo que se denominan entidades patronales, los que tienen algunos trabajo propio, pero muchos tienen de contratación de servicios, contratación de mano de obra. La agricultura familiar ha tenido un año excepcional y son la mayoría de los agricultores, son más de 200.000 familias que representan en términos de ciudadanos al campo. Los que representan otros sistemas productivos más, si se quiere, capitalizados, estos han tenido la profunda contradicción de ver que sus economías, con las dificultades propias que tiene la producción agropecuaria, han venido progresando en estos últimos 10 años de una manera realmente importante. Pero siguen comprando muchas veces un discurso que es erróneo y tal cual lo que decía, este año por seguir ese discurso y a la vez por falta de profesionalismo han perdido miles de millones de dólares por no haber hecho las liquidaciones de su producción en el momento adecuado. Yo siempre digo, cuando la pasión y el debate sale de la materia intrínseca que es la producción, se toman decisiones equivocadas. Si aquí se hubiera, por ejemplo, tomado la decisión de tomar coberturas en el mercado de futuros y opciones, un elemento absolutamente del sistema. El elemento que está a mano en la bolsa de cereales de Buenos Aires. Exactamente, y en el ROFEX, y en ROFEX, ¿no es cierto? Esto podría haber sido muy sencillo, podrían haber no perdido, podrían haber quedado cubiertos con físico, pero haber preservado el valor, y la Argentina podría haber no perdido ese dinero, ¿no? ¿Se puede reanudar de alguna manera el diálogo para que se allane y que sea un año más tranquilo
diálogo entre estos sectores? En realidad hay diálogo. Lo que pasa es que como las entidades que están nucleadas en la mesa de enlace les cuesta ir para atrás en posiciones y no discuten intereses. Hay una máxima elemental cuando uno representa a sectores. Uno no puede quedarse en sus posiciones, tiene que representar los intereses. Y en este sentido, cuando uno habla con las cooperativas, de las cuales quienes también son parte o de Federación Agraria o de Coninagro, en realidad están articulando muchas cosas, sin ir más lejos. Hace poquito tiempo atrás la presidenta inauguró la planta de bioetanol de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Eso se hizo con el 40% del monto total de la inversión con un crédito del Banco de la Nación Argentina. Y entonces uno sabe que este juego tiene que hacerlo con elasticidad en las posiciones, pero estar claro que hay intereses que son comunes y en ese camino nosotros tenemos mucha relación con muchas de las cooperativas, que es lo que realmente nos interesa cuando el productor se asocia, ¿no? Con usted nos reencontramos después de una breve pausa aquí para seguir hablando de política, producción y trabajo. Entidad binacional Yacyretá, generando futuro. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Servicios Regionales del Sur, Sociedad Anónima. Trabajamos integrando comunidad y empresas. Somos la unidad y la fuerza. Somos Unión Ferroviaria. Y hay un tema que para la política ha pasado inadvertido casi este año, que es un tema muy sensible. Es el tema de cuál es la inserción que tienen en nuestra vida pública, en nuestra vida política, en la vida social, lo que llamamos pueblos originarios. Para mí, nuestras antiguas naciones preexistentes. Y en esto también Luis Basterra ha tenido un rol importante este año junto a la diputada Andrea García y al diputado Julián Domínguez, porque modestamente, con la excusa de presentar este libro en la Cámara de Diputados de la Nación, realmente se realizó un homenaje inédito en la Cámara de Diputados de la Nación a las culturas antiguas de nuestro país, porque fue la primera vez en 150 años de historia que representantes de cada uno de los pueblos recibieron un reconocimiento a la defensa de las culturas antiguas. Y esto te lo queremos agradecer públicamente, Luis, tanto a vos como a Andrea García como a Julián Domínguez. Bueno, la verdad que para mí es un compromiso de vida. Yo vengo de una provincia en que los pueblos originarios son una parte importante de su constitución. Y es un tema que nosotros lo abordamos no desde esa, si se quiere, planteo de subestimación de la cultura, de exclusión, que ha sido lo que tuvo este país como norte, sino en el rescate y sobre todo en el concepto de inclusión. Lo hemos charlado contigo en algún momento, la diferencia entre la integración y la inclusión. La integración significa mezclar y que pierda esa propia identidad. La inclusión significa estar juntos, pero respetando esa identidad, que es lo que hace al aporte de nuestra argentinidad. Y la verdad que este trabajo que hiciste y que presentaste y que permitió que se trate en un evento tan importante lo que significa este aporte a lo que es el acervo, de lo que significa cada uno de quienes han pensado, vivido y sentido una Argentina antes de la llegada de los barcos, es realmente muy valioso. Y la Argentina está recuperando esa visión, está recuperando dos campos, el del agricultor familiar
y el de los pueblos originarios, que han sido absolutamente negados por la que ha sido la cultura dominante en nuestro país. Siempre Argentina se la conoció como la gran productora de excelente, y está muy bien que así sea reconocida en el campo, pero no a las agriculturas familiares. Y a las cuestiones vinculadas a los pueblos originarios se los ha negado de una manera que la verdad nos hemos perdido mucho. Pero bueno, en este año 2014 también se ha logrado iniciar un proceso de restitución de los restos de aquellas víctimas de esa guerra de exterminio que fue la conquista del desierto y cuyos restos estaban exhibidos como en vitrinas, como si fueran productos de vidriera en algunos museos, donde se los trató de un modo, entre paréntesis, científico hace 100 años atrás, pero hoy esos mismos científicos están reflexionando con lo mejor de sus sentimientos sociales y están iniciando un proceso de restitución, y eso es muy bienvenido también. Y esto tiene que ver con la decisión política, el contexto político del momento. Así es. Gracias, Luis. Y nosotros, como también pensando en lo importante que es nuestra cultura, en estos días hemos recordado los 50 años de la Misa Criolla, esa obra monumental de Ariel Ramírez que ha sido preservada por muchos músicos argentinos, que ha sido cantada hace pocos días en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, junto al Papa Francisco. Y para irnos, qué mejor que recordar Cantapueblo 2014, donde con la dirección de Ariel Ramírez, donde hubo coros... Sánchez, en homenaje a Ariel Ramírez, Cantapueblo en Mendoza se convirtió en un nuevo escenario de homenaje a esta misa criolla que compartimos con usted como una forma de desearnos mutuamente que el 2015 sea un gran año y que tengamos todos la bendición de ser un país mejor, una sociedad mejor. Le agradecemos mucho a Luis. Gracias a usted.